poder seguir aprendiendo un poquito. La idea no es venir a querer darles alguna clase, sino poder compartirles algo que en el último tiempo a mí me ha servido. Todos venimos mucho tiempo leyendo nuevos libros, teniendo nuevos conocimientos. Hace poco algunos chicos compartieron algunas de sus nuevas experiencias con los libros. Y bueno, y en esta ocasión Chelo me pidió que pudiera aportarles algo de lo que a mí me guste, y en el último tiempo llegó a mis manos un libro, o sea, llegó en el sentido de que me compré un libro que lo quería leer hace bastante. Ya en algún momento un amigo me lo había recomendado, que se llama Semillas de Grandeza. No sé si alguno lo ha leído, acá lo estoy viendo en la pantalla, alguno de los que tienen la camarita prendida. Es un libro que a mí personalmente me gustó muchísimo, y de acá les quiero compartir algunas cosas puntuales de ese libro, ¿sí? Porque muchas veces yo creo que nos sentimos limitados al momento de hacer el negocio, bloqueados, y esto tiene que ver con aquellos miedos que tenemos, ¿no? Y este libro toca un poco eso, toca la parte de los miedos, que en definitiva, ¿qué son los miedos? Los miedos son un aprendizaje falso, ¿sí? Es algo que en definitiva no es real, la mayoría es de nuestro imaginario. De hecho, hasta les diría que muchas veces son situaciones que o ya pasaron, o generalmente son fáciles de resolverlas, ¿sí? O algo peor, que es que muchas veces están fuera de nuestro control, ¿sí? Entonces, ¿cuánto eso nos limita para realmente ir a la consecución de ciertos objetivos que tenemos? Este libro hace una clasificación que a mí me gusta mucho, porque define los miedos en tres. Uno es el miedo que muchos de acá conocemos, de hecho a mí me gustaría poder volcarlo al negocio, ¿sí? Llevarlo al negocio. Son los miedos al rechazo. La segunda clasificación es el miedo al cambio, y la tercera es el miedo, parece loco esto, pero tenemos miedo al éxito, ¿sí? Esta es como una clasificación general de los miedos, y a mí me gusta llevarlo, volcarlo al negocio. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, en definitiva esos miedos se van presentando en el negocio en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje y desarrollar el negocio. Fíjense que en una primera etapa, cuando nosotros arrancamos, comenzamos el negocio, empezamos a tener este tipo de miedos al rechazo, que como les decía, hoy es una construcción, en definitiva un aprendizaje falso que tenemos, y que seguramente en cada uno de ustedes viene de una manera diferente, de todo el proceso que atravesó, que transitó en su vida, desde su niñez, porque cada uno tuvimos un proceso diferente en aquellos primeros no de nuestros padres, cuando empezamos en la búsqueda, en la curiosidad de algo, cuando empezamos a tocar cosas y demás, empezamos a recibir nuestros primeros no. Luego también cuando estamos en un proceso de la familia a la escuela, digamos, donde empezamos a obtener tal vez la desaprobación, la burla, las cargadas, por lo que sea, en algunos casos por profesores, por compañeros, y empezamos a formar un aprendizaje, ¿sí? Y este aprendizaje, ¿qué pasa? Cuando somos niños, el niño no tiene la capacidad de distinguir lo que es de su persona que aquella acción que tomó. No tiene la capacidad de distinguirlo, entonces lo hace personal. Y muchas veces ese miedo al rechazo se empieza a presentar en el negocio, cuando, por ejemplo, acá nosotros trabajamos dos áreas, el área de venta y el área de construcción del negocio. Y ese miedo, ¿cuándo se presenta? Claramente cuando vamos a vender un producto, cuando estamos, por ejemplo, ay, me va a decir que es caro, que el precio es alto, ay, espero que la demo me funcione, espero que le guste el olor, espero que, qué sé yo, que me diga que le agrada el producto, que conoce la marca. O sea, generalmente no, o sea, estamos diciendo algo negativo por miedo al rechazo, porque tenemos miedo a que la persona nos diga simplemente que no quiere nuestro producto, que no lo apruebe. Y como dice un amigo, Mati, que lo copió un poco de Fernando,
a veces no tenemos esa capacidad de poder decir, bueno, córrase, venga otro. No, no hacemos ese proceso del miedo rápidamente para salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este miedo al rechazo, justamente cuando se presenta, hay muchas personas, no ustedes, porque si no ustedes no estarían acá, hay muchas personas que no lo pueden saltar, no lo pueden romper, no lo pueden atravesar a este miedo. O sea, fíjense que el primer miedo que se nos empieza a presentar en el negocio, que es el miedo al rechazo, el 90% de la gente no lo puede superar. Y sobre todo esto está bueno contárselo a las personas que están arrancando, que son nuevas, porque, a ver, van a tener que superar miedos. Van a tener que superar miedos en el sentido de que los van a tener que lograr dominar, porque los miedos siempre los tenemos, o sea, los miedos están todo el tiempo, pero los van a tener que aprender a dominar. Es decir, que van a tener que aprender a hacerle frente y a los primeros no que reciban, enseguida rápidamente buscar otro cliente, buscar otra venta. ¿Sí? Entonces, ese primer miedo al rechazo se presenta en la venta como también en la construcción. Cuando estamos dando el plan, estamos a veces pensando, ay, espero que le haya gustado lo que le dije, uy, metí la pata, esto no se lo tendría que haber contado. Le tenemos miedo a que las personas se rían, a la burla, lo típico de siempre, que nos van a decir que no, esto es piramidal, eso es una estafa, cómo podés meter a la gente a eso, lo que sea. Entonces, todo eso nos pasa porque es simplemente por miedos que tenemos. Y es importante entender cómo funciona el miedo. Es importante comprenderlo. Por eso a mí me pareció interesante hablar de esto. Fíjense que del miedo al fracaso que muchas veces tenemos, pasamos a otro grupo que es el miedo al cambio. Esta es otra representación que hace este autor. Y el miedo al cambio yo lo puedo llevar al campo del negocio como también lo puedo llevar al campo hoy de la actualidad. El miedo al cambio, por ejemplo, cuando se empieza a presentar en uno, acá ya en personas que tienen por ahí un proceso un poquito más avanzado en el negocio. Y se empieza a presentar cuando vos claramente te vas dando cuenta que no estás en la misma sintonía que mucha gente, porque, por ejemplo, ya no estás hablando de la serie que miran, ya no hablas tanto en el caso de los que nos gusta el fútbol, del fútbol, ya no sabés los resultados, ya empezás a frecuentar menos los bares o los bolichas, los jóvenes, bueno, sacando el año de pandemia, ¿no? O empezás a frecuentar menos esas salidas, empezás como en una sintonía donde te das cuenta que estás cambiando. Y a veces eso para muchas personas puede ser una barrera, algo que lo bloquea a seguir adelante. En realidad este cambio justamente que se presenta, que es bueno, mucha gente lo ve como una barrera porque ya empieza a no conectar tanto con sus viejas costumbres, con sus viejos amigos, con las personas con las que siempre tenía un diálogo permanente de ciertas cosas. Y a ver, a las personas que trabajan les debe pasar, muchas veces se pueden encontrar con personas de sus compañeros de trabajo y ustedes sienten que están hablando en otro idioma, sienten que toda esta información que les está entrando es diferente, es una información positiva, ya no saben tanto de la actualidad, qué pasó, qué manifestación hubo, si la inflación, si esto, entonces en esos temas no se pueden meter. Entonces este miedo al cambio muchas veces los bloquea y no los hace avanzar, sino que es como que les da un cierto miedo a perder algo, a perder eso que tenían, ¿cierto? Entonces, este miedo al cambio se empieza a presentar en el negocio y también es algo que hace que la gente deje el negocio, ¿sí? Una causa, digamos, que hace que la gente deje el negocio. Y sin ir más lejos, si hablamos del miedo al cambio, lo podemos llevar enseguida a Semillas de Grandeza, creo que no sé si había dicho el título, enseguida lo podemos llevar al año que tuvimos, desde el año pasado, y que todavía seguimos atravesando, que es porque fue, por ejemplo, la situación de la pandemia. ¿Cuánta gente por miedo al cambio ha dejado, por ejemplo, este proyecto, este negocio u otros proyectos? ¿O cuánta gente no se pudo adaptar y no pudo sacar su empresa adelante? Fíjense que eso es el miedo al cambio, el miedo a no poder haber dicho, bueno, ahora tengo que dar los planes online, tengo que adaptarme a tratar de saber cómo cerrar una persona a través de la computadora, a cerrar una venta a través de la computadora o del celular, a poder hacer una demo, a poder contactar online. O sea, todo era un proceso de adaptarme a esos cambios que se venían. Sin embargo, el hecho de no entender que este miedo fue más fuerte hizo que cuántas personas, ustedes mismos le pueden decir, cuántas personas han dejado el negocio en este último tiempo de pandemia por no adaptarse.
y ustedes sin embargo están acá, ¿sí? O sea que también se sobreponen a esos miedos que tuvieron y por algo están acá. Y el miedo que yo digo me parece más loco, en cierto punto, es el miedo al éxito, ¿no? Esto como que yo me ponía a pensar y decía, claro, y a ver, ¿y cuándo pasa esto en el negocio? ¿Cuándo creen ustedes que pasa que tenemos miedo al éxito en el negocio? Y yo claramente lo veo reflejado cuando a veces a 5 días de la calificación se tira la toalla en ese momento, no la seguimos corriendo, o aquella persona que capaz tiene, no sé, 2, 3 meses de calificación y está tal vez corriendo el platino o el esmeralda o lo que sea, y en algún punto es como que termina no llegando a esa calificación. Y ahí es donde se presenta el miedo al éxito, algo que a lo que me tengo que anteponer, ¿sí? Sacar lo mejor de mí y empezar a limarlo, a dominarlo, ¿sí? Y esto a mí me encantó porque tiene toda la relación con la manera en que pensamos, ¿sí? En cómo pensamos. Eso para mí fue increíble porque una de las cosas que te dice el libro, que de hecho viene a ser como la primer semilla, te habla del valor más importante que tiene que tener la persona. Primero que lo que te dice es que vos no podés dar nada que no tenés. Y en ese momento te habla de que el valor más importante que tenemos es el amor, ¿sí? Y una persona para poder dar amor tiene que tenerlo primero, ¿sí? Acá a mí me encantó, hay un ejemplo que grafica muy bien esto, que es el ejemplo de esos perritos, no sé si conocen creo que se pronuncia Yorkshire, para los que son de acá lo van a conocer como el perro de Susana Jiménez. O sea, se le viene a la cabeza el perro de Susana Jiménez, bueno, como el perro de Susana Jiménez, la historia que cuenta es que un perrito que tenían en una familia que era súper juguetón, que ladraba, que agarraba y mordía la manguera cuando estaban, como es, en la pileta o regando, lo que sea, y que en la parte de la manguera pinchada, cuando hacía viborita, ladraba, ladraba, la mordía, hacía pozos, se embarraba, se enchastraba. Bueno, ese perro con esa actitud que ladraba todo el tiempo, en un momento, claro, se ensució tanto, se le apelmazó el pelo, digamos, se le empezó a hacer imposible a la dueña poder limpiarlo, peinarlo bien, como son esos perros con el cuidado que requieren. ¿Y qué tuvieron que hacer? Medio que forzados, le cortaron el pelo. Pero ¿cómo le cortaron el pelo? Se lo cortaron bien, como al ras, ¿viste? Cuando lo dejaban medio peladito al perro. Entonces, cuenta que cuando el perro vuelve de cortarse el perro empezaba como a estar escondido, a escabullirse de los hijos de esa familia. Obviamente, ¿qué pasaba? Empezaron a reírse, empezaron a burlarse, que parecía una rata el perro, a que mirá cómo le quedó, y todo eso el perro lo percibió. Entonces se escondía, salía poco a buscar alimento, todo el tiempo estaba tembloroso, o sea, no era de frío, temblaba. El perro en ese momento había perdido algo más que su pelo, que era lo que le daba la belleza a ese tipo de perro justamente, sino que además había perdido su autoestima, ¿sí? Y esto, la única manera que hubo fue empezar a hacer que este perrito vuelva a recobrar la autoestima. ¿De qué manera? Lo empezaban otra vez a acariciar, a subir al regazo, a abrazar, a tratarlo con amor, con cariño. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos que están a la sombra del rechazo y de que muchas veces lo que le está faltando es esto, es ese valor que es el amor? Fíjense cómo ese perro automáticamente después de ese proceso empezó a ser el mismo perro que era antes. Nosotros tenemos que entender que el autoestima, mejor dicho, el estima, es apreciar el valor de algo. La estima es apreciar el valor de algo. Entonces, ¿qué sería la autoestima? Si la estima es apreciar el valor de algo, el autoestima es apreciar el valor que tenemos. Entonces, ¿qué valor te das vos? ¿Qué valor te das realmente en tu vida para construir el negocio, con tu familia, en la sociedad, en lo que sea? ¿Qué valor te das? La autoestima es justamente apreciar ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos te valorás mucho, tenés una alta autoestima, ¿sí?
Y eso es muy importante entenderlo porque es algo que se trabaja. A veces hay personas que lo único que tienen es un sueño al cual aferrarse. Lo único, absolutamente lo único que tienen es un sueño al cual aferrarse, no tienen nada. Y eso hace que su autoestima justamente se fortalezca y los ayude en la consecución de ese sueño que tienen. El otro día veía la historia, por ejemplo, de no sé si lo conocen al actor Robert Downey Jr., el actor de Iron Man. Y bueno, y en esa historia uno ve que la persona transitó desde que era chico, desde los 6 años ya había probado marihuana, ¿sí? Imagínense todo el proceso que atravesó esa persona, todas las frustraciones, fue preso un montón de veces, y hoy actualmente él siempre estudió actuación, era un gran actor, una persona que desempeñó papeles importantes como Chaplin, donde fue nominado al Oscar. Esa persona hoy es una de las 2 personas mejores pagas de Hollywood. ¿Sí? ¿Cuántas películas habrán visto de él? Entonces, eso por aferrarse a un sueño. A veces la persona lo único que tiene es un sueño y eso le permite fortalecer su autoestima. Pero en definitiva, a ver, nosotros, ¿cómo trabajamos nuestra autoestima? ¿Cómo la trabajan ustedes a su autoestima? Y acá el libro no da nada diferente a lo que medianamente ya conocemos, a lo que nuestro mentor, nuestro guía nos está diciendo todo el tiempo. ¿Cuántos audios escuchan por día para tener su autoestima alta? ¿Sí? Para cada vez apreciar más el valor que tienen. ¿Por qué? Porque ustedes, si escuchan audios, si escuchan muchos audios, van a estar escuchando personas exitosas que tal vez tienen una historia diferente o más difícil o más complicada y así todo, que ustedes, digamos, y así todo, han superado ciertos miedos y han conseguido el éxito. O sea, las historias, los audios nos sirven para eso, ¿sí? ¿Cuánto invertís realmente en vos? ¿Cuánto invertís en el sentido de libros? ¿Cuánto invertís con los eventos? ¿Cuánto invertís de tiempo para asociarte con las personas a las cuales querés imitar? Algo que te dice claramente, tenés que tratar de imitar a las personas que tienen éxito, ¿sí? A las personas que tienen los resultados que vos querés. ¿Cómo reforzás tu autoestima? Dando gracias, siendo siempre una persona de gracia, algo tan simple como dar gracias, ¿sí? Y acá algo que a mí obviamente me encantó es que el autor de este libro hace un poco como un paréntesis y nos explica el funcionamiento de nuestra cabeza. Seguramente hay gente que el tema le interesa más y va a ir a buscar y va a saber y va a comprender muchísimo más. Pero a mí me quedó grabado algo que lo pienso todo el tiempo y digo, esto se puede trabajar realmente y hay momentos en los que uno lo puede trabajar. Él habla de que el cerebro tiene 2 partes, ¿no? 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que controla la parte derecha del cuerpo, ¿sí? Y funciones como, por ejemplo, funciones de lo consciente, lo que viene, lo literal, lo verbal, lo más lógico, lo técnico, ¿sí? En cambio, el cerebro en su parte, en su hemisferio derecho, que controla la parte izquierda del cuerpo, digamos, ahí es donde se encuentran las emociones, los sentimientos. Este cerebro es el que percibe los tonos de voz, el lenguaje corporal, o sea, controla las funciones subconscientes. Y ahí es donde generalmente radican la mayoría de los aprendizajes falsos de estos miedos que tenemos. Y nosotros, la realidad es que lo que tenemos que saber es que el cerebro, si hay algo que no puede hacer, que esto lo habrán escuchado, es distinguir entre lo real y lo imaginario. El cerebro no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué quiere decir? Que eso lo pueden trabajar a través de la sugestión, de la autosugestión. ¿Qué películas se van a ver? ¿Qué películas se van a ver? Si estamos diciendo que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, ¿qué le vas a hacer creer a tu mente? O sea, ¿cómo la vas a alimentar? Si él no puede distinguir, ¿cuál es la realidad que le vas a contar? ¿Sí? Por ahí, para el que, no, para el que nunca leyó de este tema o el que no comprenda, a mí me encantó el ejemplo. En una conversación, el cerebro, el hemisferio izquierdo, percibe lo literal, lo que viene de las palabras, ¿sí? En cambio, el cerebro en su hemisferio derecho lo que percibe es cómo lo dijo esa persona, el tono de voz, ve o observa su lenguaje corporal,
la intuición está metida ahí. Una persona en una conversación puede decir tranquilamente por su hemisferio derecho del cerebro, esto me huele mal. Bueno, esas cosas son las que hace el cerebro en su parte derecha. Pero lo más importante es que ahí se alojan los miedos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Y esto es importante entender que tiene que haber una conexión entre esa sugestión que nosotros hacemos, entre esa elevación de nuestra autoestima con nuestras metas o nuestros objetivos, lo que queremos realmente conseguir, sea en este proyecto o en lo que sea. Entonces, algunas de las cosas que yo digo que por ahí al común dentro del negocio nos pasan, es que muchas veces las cosas teóricas quedan meramente como algo teórico. Y es increíble que nos pase esto, pero es una realidad. O sea, ¿cuántos libros a nosotros habrán leído Piense y hágase rico, Los secretos de la mente millonario? ¿Cuánto de eso nos dice Los secretos de la mente millonaria? Te dice, ponete el dedito y decís, tengo una mente millonaria, lee los principios de éxito. La autosugestión está en el libro de Piense y hágase rico, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto ponemos en práctica eso? ¿Cómo hacemos para que nuestra mente funcione o trabaje en función de nuestros objetivos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí es importante que nosotros reforcemos eso y hagamos declaraciones, afirmaciones, ¿sí? Pero aparte de hacerlas por escrito, es importante que ustedes las verbalicen, ¿sí? Y que después las escuchen, que esté con su voz. Si quieren hacer un ejercicio más completo todavía, hasta pueden tener una música que sea relajante, que sea la que permita apaciguar el cerebro en su hemisferio izquierdo para que trabaje mejor en la percepción de lo que estoy diciendo y en lo que estoy sintiendo el cerebro en su hemisferio derecho, ¿sí? Pero, ¿cuántos hacen ese trabajo de la autosugestión? ¿Cuántos, por ejemplo, utilizan la visualización? ¿Cuántos tienen su panel visualizando los objetivos que quieren? Y algo muy importante en esto, con la concreción de las metas, es que no podemos trabajar la autosugestión porque no tenemos metas puestas. O sea, una de las cosas, una de las razones por las cuales muchas veces fracasamos, hasta me incluyo, no es que me estoy haciendo al margen de esto, muchas de las veces por las que fracasamos en la consecución de nuestras metas es simplemente porque no las pusimos, simplemente porque no las escribimos. ¿Cuántos tienen de ustedes sus metas escritas? ¿Sí? Entonces, les digo algo, una vez que nos ponemos las metas por escrito, que las plasmamos, que las bajamos, ya tenemos el 50%, la mitad del recorrido del camino hacia el logro de lo que queremos conseguir. O sea, algo tan simple como ponernos la meta nos da el 50% del recorrido. Entonces, ¿cuántos de nosotros no lo hacemos? Muchas veces. Y por eso, lógicamente, no podemos trabajar con esto, no podemos trabajar tampoco con la autosugestión. Él da el ejemplo acá de armamento, de milicia, digamos. Él dice, por ejemplo, un torpedo tiene un objetivo definido, bueno, todos saben lo que es un torpedo, tiene un objetivo definido, y ese objetivo generalmente está dentro de un radar de alcance, ¿sí? Y hay una función de monitoreo sobre el recorrido de ese torpedo, ¿sí? Y cuando esa función de monitoreo, ¿qué hace? Va corrigiendo para que ese torpedo impacte donde tiene que impactar, o para que llegue a su objetivo, ¿sí? Si el objetivo está fuera del alcance, el torpedo deambula y en algún momento se autodestruye, o sea, no llega a su objetivo. De la misma manera trabaja nuestra mente en función de las metas que tenemos. De la misma manera. O sea, si nosotros tenemos metas definidas, la mente va a trabajar en función de esas metas. Va a ser ese sistema de monitoreo va a ser nuestra mente. ¿Sí? Entonces, imagínense lo importante que es tener nuestras metas por escrito y poder en ese momento hacer la autosugestión y todo el trabajo que hacemos en función de eso. Porque es importante esto y también es importante la acción. O sea, yo tengo que estar todo el tiempo poniendo acción en las cosas. Todo el tiempo tengo que estar poniendo acción. Como dice Vladimir Pándura, o alimentas tu fe o alimentas tu miedo. Porque la no acción, claramente lo único que va a alimentar la no acción va a ser tu miedo. Tus miedos en hacer el negocio, tus miedos
en creer que vos no podés lograrlo, que eso es para el otro, no para vos, que es muy difícil, que vos no traes el proceso que traen otros. Entonces, es muy importante que nosotros alimentemos nuestra fe y nuestra creencia en la consecución de estos objetivos y de nuestras metas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Si nosotros visualizamos todos los días, si nosotros escuchamos nuestra voz todos los días, si nosotros repasamos los momentos de éxito que tuvimos, nuestra mente va a trabajar de otra manera. ¿Cuántos de ustedes, tal vez haya gente acá que no llegó tal vez al 9, al 12, al 15%? Pero tiene éxito, o tiene otra empresa paralela y es exitoso en eso, o fue campeón de algún deporte, en algún momento le entregaron un trofeo, una medalla, lo que sea. Entonces, repasen sus momentos de éxito, siéntanse, sitúense ahí, ¿sí? Pero es súper importante que ustedes hagan esto para la consecución de sus metas y de sus objetivos. Lo más importante con el tema de las metas es que generalmente no las ponemos como prioridades. No las ponemos como prioridades. No las ponemos como prioridades. A veces planeamos muchísimo más un cumpleaños, unas vacaciones, un bautismo, lo que sea, antes que nuestra vida. Muchas veces planeamos mucho más esas cosas antes que nuestra vida, que la consecución de las metas que queremos. ¿Qué trabajo que tenemos que hacer sobre esto? ¿Qué trabajo que tenemos que hacer sobre las metas? Entonces, yo creo que una vez que tenemos las metas, empezamos a accionar. Si hoy no tenés tus metas ya, les digo, pónganla, papel y virome, y escriban sus metas cuando termine esta charla. Escríbanlas, escriban qué es lo que quieren, y escríbanla en las áreas que las necesitan, ¿sí? Cumplir. Porque, a ver, así como el negocio es un todo y nos prepara para todo, para mí este negocio es increíble porque te prepara en todas las áreas que querés. Pónganse sus metas en todas las áreas. Su meta financiera, su meta familiar, su meta en la comunidad, su meta social, su meta mental, su meta física, su meta espiritual. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos objetivos, esas metas que vos tenés en esas áreas? Y ahí aprovechemos para hacer ejercicio concreto con respecto al trabajo sobre las metas. Por ejemplo, pongamos y hablemos y trabajemos la autosugestión con el pronombre yo siempre. Yo, mío, mí. O sea, por ejemplo, en esas declaraciones que nosotros hacemos de la consecución de nuestras metas, el famoso yo soy plata. Yo soy plata. No, por ejemplo, ser plata es bueno, o sea, algo así medio que no lo va a entender mi cerebro. Yo soy plata, ¿sí? Por eso el pronombre yo es importante, en presente, ¿sí? No me gustaría o quisiera ser plata, no, siempre en presente. Soy plata del equipo, o soy platino del equipo, o soy esmeralda del equipo, ¿sí? No competencia con nadie, por ejemplo, no tratar de poner voy a ser plata antes que, no, soy plata porque es por mi disciplina y mi trabajo. Soy plata por mi disciplina y mi trabajo, ¿sí? Entonces es importante que aprendamos cómo declarar eso para que pueda trabajar bien nuestra cabeza en la consecución de nuestras metas, ¿sí? Pero ya les digo, hagan esa autosugestión en la consecución de su meta y háganlo en todas las áreas. Porque el hecho de que estemos haciendo el negocio no necesariamente quiere decir que no tengamos otros objetivos en otras áreas de nuestra vida. ¿Cuántos, por ejemplo, van a poder hacer el negocio y conseguir sus metas, sus objetivos, si en realidad tal vez en su familia no están bien? Tal vez en su familia tienen problemas. Tal vez en su familia no se llevan bien con sus hijos, no se llevan bien con sus esposas, o su esposo, no se llevan bien con sus padres. Entonces, también puede ser una meta en el área familiar. También puedo tener una meta en el área familiar, puedo tener una meta en el área mental, ¿sí? O sea, qué persona quiero ser mentalmente este año, ¿sí? ¿Qué persona quiero ser? ¿Cuántos libros me voy a leer? ¿Cuántos libros? ¿Cuáles? ¿Qué títulos de los libros te vas a leer? Por ejemplo, yo, a ver, capaz que alguno más ambicioso y que realmente le pone pila a la lectura, se puede leer tranquilamente un libro por mes. Mi meta, por ejemplo, para compartirles algo, mi meta son 6 libros este año. Son 6 libros este año, por ejemplo.
yo estoy seguro que al final del año no voy a ser el mismo que soy hoy. 6 libros nuevos este año. Entonces, tu meta física, por ejemplo, ¿cuál es? Y ponértela y autosugestionarte todo el tiempo. O sea, peso 72 kilos y estoy tonificado, por ejemplo. ¿Sí? Y pónganle una fecha, pónganle los días, las horas que van a trabajar cada día. ¿Sí? Porque, a ver, algo también importante, la mente no trabaja sobre algo que vos le decís no hacer. Por ejemplo, no le vas a decir, yo no quiero ser más 15%. No, le vas a decir, yo soy plata justamente, yo soy plata. Le vas a decir lo que querés, no lo que no querés, sino la mente va a enfocar en eso que no querés, en el 15%. Entonces, mostrale a tu mente cómo trabajar para la consecución de sus objetivos y de sus metas, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, a mí este es un tema que me gustó muchísimo, creo que todos lo tenemos que poner en práctica, creo que hay algo súper recontra mega chequeado, que es que si no tenemos meta no vamos a ningún lado. O sea, si no tenemos meta no tenemos posibilidades de conseguir ningún tipo de objetivos ni en este negocio ni en nada. Y yo creo que justamente la diferencia entre los líderes, yo me pongo a pensar, la diferencia entre un Marco Santillán y yo, es que seguramente esa persona aplica 100 veces más aquello que lee, que escucha, que aprende en la práctica diaria. O sea, seguramente él tiene su manera de autosugestionarse todo el tiempo y de hacerle creer a la mente que él es embajador Corona, por ejemplo. Como siempre lo dice Marcos. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a llegar a embajador Corona si él todo el tiempo lo está diciendo que es embajador Corona? De la misma manera tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Sin pensar en el tiempo que nos lleve, sin pensar si a mí me va a llevar más tiempo que al otro, sin entrar en ese sentido de competencia. No importa, vos sos vos. Y tenés que entender una cosa, vos sos una creación única. Vos sos una creación única. Esa es la realidad. Nadie es igual a vos. Nadie. Absolutamente nadie. Sos una creación única y justamente sos automoldeable, digamos, ¿sí? O entonces vos podés aprender realmente lo que querés y podés desarrollar realmente lo que querés si realmente te lo propones. Sepamos eso, sepamos que cada uno somos diferentes y que tal vez el tiempo que me lleve a mí sea diferente al tiempo que le lleve a otro. Lo que sí, que nos queda algo grabado, los miedos están en la cabeza muchas veces. A veces uno puede perder un grupo entero, puede no estar auspiciando, puede no estar vendiendo, pero les digo una cosa, todo eso está en tu cabeza. Obviamente que tiene que ser un conocimiento con acción. O sea, el mero conocimiento no da poder. Lo que te da poder es el conocimiento aplicado. Lo que te da poder es el conocimiento en la acción. Entonces, obviamente que si nosotros entendemos eso y entendemos que esto es un negocio estadístico, lo más probable es que los números nos terminen dando cuando los cumplamos. Cuando sepamos que si para que entren 2 personas tenemos que, en mi caso, tengo que contactar a 10 para que entren 2 personas o para que escuchen el plan 2 personas, y tengo que hacer ese trabajo diariamente. Tal vez la estadística de otro, porque tiene un proceso mejor y ya va más rápido, sea que contactando a 10, 2 le escuchan el plan. Perdón, contactando a 5, 2 le escuchan el plan. Y a mí contactando a 10, 2 me escuchan el plan. No importa, la mejoría constante, todo el tiempo estar aprendiendo. Esto que dice Vladimir Pándura de los japoneses, ¿por qué salieron tan rápido de guerras mundiales, de catástrofes y demás? Por la mejora continua y el estar imitando todo el tiempo al que sabe, el estar imitando todo el tiempo a la línea auspicio que vos sabés que tiene éxito, que es el que te está ayudando. ¿Cuál es tu referente? ¿Cuál es esa persona de éxito a la que vos te querés parecer? ¿Quién es? Dentro de tu línea auspicio del negocio, ¿quién es esa persona de éxito a la que te querés parecer? Y de hecho, como tenemos que tener metas en el área profesional, en el área física, mental, etcétera, una cosa es que vos tengas un referente en el área profesional en este negocio, pero tal vez para el área física tu referente es otro.
tu modelo a seguir físicamente es otro. Vos capaz te querés parecer al profe del gimnasio, querés tener el físico que tiene él, no tiene nada que ver con el negocio. No tiene nada que ver tal vez con tu upline o con la persona que vos imitás en el negocio. Entonces tengan su referente y sepan que lo pueden tener por las áreas que están trabajando en su vida, ¿sí? Así que bueno, yo espero, no me quiero extender mucho, espero que este madrugón de hoy les haya servido, les haya aportado, pero sobre todo para que esto no quede en una teoría. A mí este libro me fascinó, se lo voy a mostrar acá para el que no lo conoce, Semillas de Grandeza. Este libro me fascinó y me encantó, pero también es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Hay personas que tal vez uno también tiene que tener lo que lee, lo que escucha de una manera orientada. ¿Qué es lo que tenés que reforzar? ¿Qué es lo que tenés que fortalecer? ¿Sí? Entonces hay personas que tal vez hoy están en una etapa del negocio donde están empezando, por ejemplo, y capaz no están leyendo ya algo de autoestima, de creencia, de superación de miedos, etcétera, sino que están leyendo algo más técnico, algo más de Robert Kiyosaki. Pero entonces, hagamos ese trabajo orientado a lo que queremos, ese trabajo también de estudio y de aprender orientado a lo que queremos. Ahora, el que realmente también está en la búsqueda de decir, ay, estoy en un momento capaz de donde me trabé acá, quiero seguir porque me quiero ir al siguiente nivel, ya me quiero ir al siguiente nivel, ¿cómo limpio esto? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo corro para poder avanzar? ¿Qué es lo que me está trabando? Tal vez es un miedo, algo que te está frenando y que por eso no puedes avanzar. Entonces, esa persona tal vez yo sí le recomiendo un libro como esto, que yo sé que le va a aportar mucho, las 10 semillas de grandeza. Así que nada, espero que de esto les haya quedado, les haya sido útil. Y lo más importante, como les decía recién, que cuando esta charla termine, que me encanta haber estado compartiendo acá con ustedes, que puedan sentarse y si no tienen metas, que por favor las pongan sobre la hoja, porque eso es parejito para todo, independientemente de lo que leas. O sea, las metas son parejitas para todos. Sin metas no llegás a ningún lado, no vas a llegar. No vas a llegar. ¿Cuál es tu meta para este mes? ¿Cuál es tu meta para cerrar este año? Mínimamente. ¿Cuál es tu meta para este mes? ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cómo las vas a trabajar? Así que nada, de mi parte, muchas gracias por haberme invitado, espero haberles aportado, que arranquen con energía el día y que bueno, que tengan un súper mes de marzo completísimo. Así que muchas gracias. Buenísimo. Ahí está. Perdón. Bueno, buenísimo, Mariano. Muchísimas gracias. Tremendo el madrugón. Nos dejaste también mucho que pensar. Así que bueno, muy bueno. Tremendo para arrancar el domingo a full. Y bueno, como dice Chelo, el domingo es el día que todos están en sus casas. Así que es el día ideal para visitar a la gente. Mañana va a tener otro madrugón a las 7:30 de la mañana, como todos los días de la semana. Todavía no tenemos confirmado el orador, pero ya lo vamos a estar comunicando. Lo bueno de todas las redes es que todos se enteran rápido. Así que, genial. Mañana lunes a las 9 vamos a tener la orientación empresarial, como siempre, de todos los lunes. Ya vamos a estar pasando los flyers. Así que, bueno, a meterle con todo y nos vemos mañana. Chau.